su presencia en medio de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y es maravilloso cuando podemos alabar a Dios con libertad y con Amén. agradecimiento por todo lo que Él hace por nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. En el pasaje que Marisol leyó en el libro de los Salmos hay un texto, una línea que siempre ha tocado mi corazón de una manera muy especial, y es en el verso 11 cuando dice: me mostrarás la senda de la vida. Bendito el Señor, porque de eso se trata la presencia de Dios en nuestra vida. Se trata de que esa conexión ahora con su presencia, con su persona, nos muestra entonces la ruta en la que nosotros hemos de transitar. Amén. En esta vida. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso nos gozamos con estos antiguos cantos. Yo sé que son antiguos, no son de la nueva generación, pero son hermosos y realmente llegan a lo más profundo de nuestros corazones, y nuestro anhelo y deseo es que el Señor se agrade en los cantos que podamos traerle realmente de todo nuestro corazón. Bien, vamos en esta mañana una vez más a compartir la palabra de Dios, un pensamiento de parte del Señor para nosotros. Soy de los que creo que Dios siempre tiene lo que necesitamos. Amén. Siempre. En Dios no hay improvisaciones. Cuando Dios nos permite el tener acceso a su palabra y el poder disponer nuestros corazones para Él, y yo creo que el secreto está ahí cuando manifestamos hambre de la palabra de Dios, que tenemos deseos de que Dios nos hable, de que Dios nos ministre. No es simplemente un cumplido por salir del paso, sino tenemos la necesidad de que Dios ministre a nuestra vida. Amén. Vámonos al libro de Filipenses, en el capítulo 3. De la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a leer 3 versículos. Filipenses 3, versos 7 al 9. Y dice así la palabra: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oremos al Señor. Amado Dios, ponemos delante de tu presencia este pasaje, estos textos bíblicos, Señor. Utilízalos y ministra a nuestros corazones. Permite, oh Dios, que podamos ser bendecidos y edificados en tu santa y bendita palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.
estado en este último tiempo trabajando en algunas enseñanzas en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y créame que me he regocijado las horas que he estado estudiando desde el capítulo 1, por supuesto. Esta carta me regocijo porque trato de meterme en la escena, trato de estar ahí pegado al pensamiento de Pablo cuando Pablo escribe esta carta. Y se la escribe a una iglesia en agradecimiento por lo que significaban estos hermanos para él en un momento específico. Recordemos, la carta a los filipenses se le conoce como la carta del gozo, una carta de regocijo. Y cuando uno mira todo el contexto histórico de esta carta, que no es muy larga, podemos decir, pero ¿cómo Pablo puede escribir esta carta que se ha denominado como la carta de gozo, del regocijo, cuando él estaba en prisión? Cuando él estaba sufriendo una prisión domiciliaria. Él había llegado a un acuerdo con la justicia, con los soldados romanos, con los que manejaban la parte carcelaria, y él estaba ahora detenido en un lugar, pero donde él estaba ciertamente estaba prisionero. El hecho de estar en un lugar domiciliario, eso pudiéramos decir, bueno, tiene tal vez ciertas ventajas, pero era un preso. Y cuando Pablo escribe con relación a todo esto que estamos ahora mirando, y específicamente en relación a este texto que acabamos de leer, nos damos cuenta de la profundidad del pensamiento de Pablo. O sea, Pablo se había remontado por encima de las más adversas circunstancias que pudieran estar rodeando su vida. Quise titular esta enseñanza "Perder para ganar". Y cuando miramos este título, podemos ver como algo que suena así como paradójico, como que no cuadra mucho, porque para ganar, en el pensamiento de cualquier persona, bueno, hay que triunfar, ¿verdad? Hay que salir para adelante, que todas las cosas vayan saliendo bien para poder entonces alcanzar el objetivo de lo que nosotros consideramos el triunfo o el ganar, el poder estar en victoria. Pero en el caso de este título que le estoy poniendo, "Perder para ganar", ciertamente Pablo está haciendo mención de una condición espiritual en la cual no todos tal vez entienden o se conectan. Cuando digo que suena paradójico, porque pareciera entonces contradictorio. Estamos en un tiempo, mire, donde estos 2 últimos años han sido años bien difíciles, bien complicados en el mundo entero. Millones de personas que se han visto afectadas por todas las cosas que han estado ocurriendo. Y podemos ver las pérdidas que esto ha ocasionado. Muchos hemos perdido seres queridos por causa de esta terrible enfermedad que todavía persiste y que ahora inclusive hay nuevos rebrotes en muchos lugares. Estaba viendo las noticias allá en Florida,
terrible. Florida ahorita está en el punto número 1, la ciudad con más repuntes de la enfermedad en el mundo entero. Está en la posición número 1, no sé si es Miami o el sur de la Florida, pero el estado de la Florida. Todo esto nos trae a nosotros de que toda esta situación ha traído ciertamente pérdidas. Hay personas que han perdido sus trabajos, sus posiciones, han perdido sus propiedades, que han perdido sus empresas, cantidad de empresas cerradas, pérdidas. Y cuando decimos esto, lo decimos entendiendo de que en el mundo material, en el mundo físico donde vivimos, estas cosas pueden ocurrir. Pero cuando Pablo está haciendo mención a través de esta carta, de esta palabra, de algo que aunque no suene bien a los oídos, es una palabra que viene de parte de Dios para que nosotros podamos entender de qué se trata la vida espiritual. Ante el mundo de las personas que tal vez conocían a Pablo, Pablo había tomado malas decisiones en su vida. Pablo había hecho un mal negocio en seguir a Jesucristo, en convertirse al Evangelio, a esa nueva filosofía de vida, a esa nueva manera de interpretar las cosas espirituales o las cosas de Dios. Era un hombre bien preparado, estadista, legislador, era como decir un exitoso abogado de nuestro tiempo. Así era Pablo, un funcionario del gobierno, pero que ahora estaba preso. Y preso simplemente por convicción de una nueva manera de interpretar a Dios. Y esto ciertamente, aunque el mundo no lo entienda y aunque muchas personas lo miren de esa forma, Pablo tenía en su corazón una fuerte convicción de por qué él ahora estaba decidido a vivir eso y mucho más que eso que estaba atravesando. Eso me hace pensar también el caso de Abraham, la historia ya en el Antiguo Testamento, cuando Abraham pareciera que tomó una mala decisión cuando le dio la opción a su sobrino Lot de escoger el territorio que más le gustara a su sobrino. Cuando él tenía la opción primero de escoger él y darle lo demás, lo que sobrara, a su sobrino. Y si mirándolo desde un punto de vista, bueno, eso hubiera sido hasta justo hacerlo así. Pero como Abraham no se estaba ahora siendo gobernado por él mismo ni por las cosas que sus ojos pudieran mirar, sino que él ahora tenía una nueva manera de depender y de confiar en el Señor, él entonces pudo tomar la decisión correcta ante las cosas que tenía por delante. Aparentemente, miren, muchos de nosotros hicieron o hicimos un mal negocio cuando creímos en Jesucristo. Muchos de nosotros tal vez fuimos criticados por la decisión de haber dejado lo que pudimos dejar o no haber seguido en lo que estábamos por estar ahora creyendo y empezando a caminar en los caminos del Evangelio, en los caminos del Señor. Y yo sé que hay un pensamiento en el mundo de que la única manera de nosotros poder triunfar es esforzándonos en lo que
lo que tenemos por delante, la oportunidad, no dejando a un lado la oportunidad para progresar y para salir adelante en las cosas que se nos presentan. Pero cuando nosotros venimos o cuando el Señor se presenta en nuestra vida y nos pone a nosotros en el terreno espiritual, las cosas cambian. Dios le da un giro al rumbo de nuestra vida. Y aunque haya cosas que no las comprendemos, que no las entendemos ahora, porque hay cosas que simplemente no las entendemos, pero que por alguna razón Dios las está permitiendo, y lo está permitiendo porque aunque nosotros no lo veamos, Dios sí lo está mirando. Dios sí está viendo el resultado de esa obra que un día Él comenzó en nuestros corazones. Amén. No fuimos hechos para perder, ¿lo creen? Amén. Fuimos hechos para triunfar. Y yo creo en ese pensamiento bíblico, es el pensamiento de Dios. Dios no hizo al hombre para mandar al hombre al infierno. Ese no fue el objetivo de que Dios creara al hombre. Dios nos hizo entonces para ganar, amén, para obtener la victoria. Y por eso el Señor nos da a nosotros el recurso de la palabra, para que nosotros podamos aferrarnos a ella, para que no tengamos entonces excusa de que nosotros no sabíamos, de que nosotros procedimos de esta manera inocentemente o simplemente por desconocimiento. No, Dios nos da la palabra para que nosotros podamos entonces enrumbar nuestros pasos, no importa en dónde hayamos caído, no importa cuán lejos nos hayamos apartado del propósito del Señor. Necesitamos entender, yo creo que, y es una de las cosas que podemos ver en el pensamiento de Pablo, un hombre que había ya madurado la fe, esa fe que le llegó de una manera sobrenatural. Él era un hombre religioso, era un hombre que tenía fe en Dios. Si hacemos una encuesta de quién cree en Dios, yo creo que por lo menos en un país como este, la gran mayoría, yo diría que más de un 90%, diría sí, yo creo en Dios. Pero ese es el mismo concepto que tenía Abraham acerca de Dios. Él creía en Dios, pero paradójicamente estaba yendo en contra del Dios de la creación, del Dios que se había revelado allá en los tiempos antiguos a los patriarcas, a Abraham, a Moisés. Pablo no entendía, simplemente su mente estaba cauterizada, estaba cautivada por la religiosidad. El mundo, el hombre, por ende, es proclive a la religión, a la religiosidad, a seguir patrones de conducta, porque esto fue lo que me enseñaron, esto es lo que yo creo y así yo voy a morir con esta creencia. Y cuando uno mira esa posición tan simplista, tan superficial, tan peligrosa en la que el mundo se conduce, podemos ver entonces la gran necesidad de poder profundizar en lo que Dios nos dice a través de su palabra y nosotros poder entender de que la vida, mire, la vida no se trata de nosotros. Se trata es de Dios, de que el plan de Dios, el propósito de Dios, el cumplido de Dios se lleve a cabo, de que nosotros podamos entender de que hay cosas que están muy por encima de los pensamientos tan simplistas, tan apegados a la tradición, a la religión, a las cosas que nos hacen sentir o creer de que estamos bien. Dice la Biblia de que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Pablo estaba convencido cuando él perseguía
a los cristianos antes de su conversión, él estaba convencido de que él estaba haciendo lo correcto, de que él estaba persiguiendo a aquellos que supuestamente denigraban de Dios o era una secta que pisoteaba los valores que Dios les había dado al pueblo de Israel, trayendo pensamientos diferentes a los que ya se habían establecido en el Antiguo Testamento. Pero gloria al Señor, cuando Pablo pudo tener la experiencia que transformó su vida. Amén. Por eso dice en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, y me gusta cuando dice ahora, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea que lo que está tratando de decir de que él no solamente se complacía o se complacía por tener el conocimiento que ya había recibido. No, él se esforzaba para que ese conocimiento llevarlo a su nivel más elevado, más alto. Y por eso entonces habla de la excelencia de ese conocimiento. Y la excelencia entonces nos muestra a nosotros el interés, el esfuerzo, el deseo, el hambre de conocer más de eso que hemos recibido de parte del Señor. Entonces, Pablo, él tuvo que perder sus conceptos religiosos. Eso fue una de las cosas que Pablo perdió. Pero ¿lo perdió para qué? Para hallar la vida eterna. Para hallar la vida eterna. Y por eso él dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia. Él tenía un concepto de esa ganancia. Cuando habla de ganancia, según él, no está pensando en sus transgresiones de la ley, sino mira la parte que él ciertamente podía cumplir. Pero les digo, el hombre sin Dios, mire, no tiene ganancias de nada. Así es. Aunque el hombre acumule cualquier cosa apetecible por cualquier persona, eso en el resumen de lo que la palabra nos enseña, jamás será ganancia. Ayer veníamos hablando acerca de eso, de qué le vale al hombre tener riqueza, tener esplendor, tener lo más caro, lo más deseado, tener la fortuna más grande que pueda haber. Y al final del tiempo de su periodo de vida, que aunque pueda vivir, vamos a darle 120 años a esa persona millonaria, vivió toda su vida multimillonaria. Y uno dice, wow, ¿quién fuera él? Pero esos 120 años se terminan. Y entonces tendrá que enfrentar la realidad de lo que es la eternidad, que no tiene fin, que no termina. Y qué triste es terminar esta vida sin tener realmente la paz y la confianza puesta en el Señor. Y de ahí uno mira la gran diferencia. Y todas estas cosas ciertamente llenaron el pensamiento del apóstol Pablo para él decir entonces esto, que cuantas cosas eran para él ganancia, ahora las estimaba como pérdida por amor de aquel que se había revelado a su vida y que lo había salvado, que lo había puesto en la excelencia del conocimiento de la vida eterna, de la eternidad, de la seguridad de salvación que solamente Cristo le ofrece al hombre. No lo ofrece la religión, no lo ofrece los estudios o el conocimiento, no lo ofrece la acumulación de bienes, de fortuna que podamos tener o acumular en esta vida.
Todo eso es importante, ciertamente, y eso puede traer un placer momentáneo, pasajero, pero nada comparable con la excelencia del conocimiento de la cual Pablo ahora está haciendo mención. Y esa es la revelación que no solamente llegó al conocimiento o al pensamiento de Pablo, sino que Dios, a través de su Espíritu Santo, trae a nosotros, la iglesia del siglo XXI. Amén. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Y hay una expresión aquí interesante cuando él dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por basura. O sea, que no solamente él se complace en la excelencia del conocimiento que ahora plena su mente, su corazón y sus ideas y su disposición de luchar por eso, sino que ciertamente él ahora mira todo aquello que él en otro tiempo tenía o apreciaba por ganancia, ahora lo tiene por basura. La traducción griega de esta palabra es estiércol. Usted sabe lo que es estiércol, ¿verdad? Claro. Ok. En nuestro léxico es caca, por decirlo de alguna manera decente. Él tenía todo eso que él había alcanzado por caca, por estiércol, por basura. O sea, y eso nos lleva a nosotros a ver la determinación, la convicción profunda que había en el corazón de este hombre y que se la está transmitiendo. Recordemos de que él está escribiendo una carta de regocijo, de reconocimiento, de gratitud a los filipenses por todas las bendiciones y bondades que había tenido esta iglesia para con él en el tiempo, en esos 2 años que estuvo preso, en un periodo, en una de las tantas veces que estuvo preso. Y vemos entonces su agradecimiento trayéndole una revelación que era profunda. Y yo sé que tal vez muchos no están en la capacidad tal vez de masticar, de glutar, de tragar algo como esto. Pero ciertamente nosotros estamos llamados a decir las cosas como son, a enseñarle, a tratar de que las personas, los hermanos, abran los ojos y puedan valorar la obra de Cristo en nuestras vidas. Amén. Si Pablo pudo valorarlo, Dios desea que nosotros, cristianos de este tiempo, del siglo XXI, podamos de igual manera sentir la pasión, el llamado, la bendición de saber de que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos que luchar con algunos enemigos. Yo siempre he dicho, bueno, eso lo enseña la palabra tácitamente, de que el primer enemigo del creyente, a veces le echamos la culpa al diablo como el número 1. No. El diablo, póngalo del segundo para adelante. El primero somos nosotros mismos. Lo que se ha forjado en nuestra formación, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera tan superficial de tomar las cosas que realmente tienen que tener la importancia en nuestras vidas. Y de ahí entonces necesitamos luchar con eso, con nuestro propio yo. Otra parte que se entremezcla en ese gran enemigo que somos nosotros mismos es la religiosidad. Arrastramos cosas, en el caso por lo menos de nosotros, criados acá en países latinoamericanos, arrastramos entonces un espectro religioso, aunque nunca practiquemos la religión en la que fuimos formados, pero eso está en nuestra manera de pensar.
Y tenemos que luchar con eso. Y ese fue una de las cosas en las que Pablo tuvo que luchar. Pablo tuvo que luchar contra el fariseísmo religioso de su tiempo. ¿En qué estaba basada su religiosidad? ¿No era en el Antiguo Testamento? Sí, ciertamente, en el Dios que se había revelado en el tiempo antiguo, en Abraham, y él conocía todas las historias de todos estos personajes, y conocía todas las declaraciones, y conocía los mandamientos. Él conocía todo, o sea, tenía un buen basamento teórico, pero en la práctica su corazón era un corazón religioso, un corazón que estaba simplemente sumido en los conceptos religiosos de su tiempo, de su cultura, de su época. Y esa es la misma tragedia que sufrimos nosotros. La tragedia de tener entonces a un Dios grande, tenerlo como un diosecito chiquito. Dios es maravilloso y lo cantamos con alegría cuando no tenemos muchos problemas, pero cuando estamos hasta aquí de problemas y empezamos entonces como a renegar de Dios, Dios, ya tú no me amas, o simplemente Dios yo como que me equivoqué, Dios como que entonces no es real, porque mira en la situación en la que estoy, y empezamos a cuestionar cosas sin entender los principios espirituales. Por eso el perder para ganar tiene que tomar forma, tiene que tomar posición en el corazón de nosotros como hijos de Dios. Tenemos que luchar contra estas cosas. Por eso, mire, por eso la gente es indiferente, por eso la gente cuando sus conceptos de Dios, sus conceptos de sus creencias son muy superficiales, podemos entonces ver que en el día del Señor cualquiera decide, bueno, hoy el día está hermoso, y como el Dios creó todas las cosas, yo creo que hoy podemos irnos para el lago. Porque ¿quién hizo el lago? Bueno, el Dios que yo amo y el Dios que yo quiero. Y eso es verdad. El lago, y no solamente el lago, la montaña, la tierra, la cueva, para donde usted vaya, todo lo hizo Dios. El problema está en la prioridad que nosotros podamos tener. ¿Por qué cree usted que Pablo estaba preso? Porque él tomó una decisión seria, una decisión tajante en su vida de honrar a aquel que lo había salvado, aquel que se había manifestado, aquel que había mostrado su gloria, su gracia, su favor, su misericordia. Porque de no ser así, ¿qué sería de nosotros? Y es el canto que me llega ahorita a la mente. ¿Qué sería de mí si el Señor no me hubiera salvado? Si Dios no me hubiera alcanzado, ¿dónde estaría yo? Y esta reacción de Pablo es basado en eso, basado entonces en un corazón de gratitud. A él no le importaba, mire, pasó 2 años en un arresto domiciliario. Pero ¿saben ustedes? Dios tenía un plan y un propósito. Resulta de que esos guardias, él no solamente tenía que pagar en el acuerdo que llegó con las autoridades, él tenía que pagar la renta del lugar donde él iba a pasar su arresto. Él estaba fuera de su tierra, en una tierra lejos. ¿Y cómo poder subvencionar, cómo poder pagar aquello? La iglesia, los hermanos de Filipo aportaban el dinero para que él pagara esa renta. Gloria a Dios. Y no solamente eso, él tenía que pagar por los guardias que lo iban a vigilar en esa prisión domiciliaria. Y todos esos recursos venían de parte del Señor a través de la iglesia. Y fíjense los planes de Dios. ¿Qué planes tenía Dios? Hay cosas que a veces nosotros no somos capaces de vislumbrar. Muchos de estos soldados que lo custodiaban a él creyeron al Señor.
En una de las cartas Pablo manda agradecimiento a otros hermanos en otras ocasiones, diciéndole: los hermanos que viven en la casa y sirven en la casa de César les mandan saludos. Soldados, gente que había estado cerca de Pablo y que habían visto el testimonio que Dios utilizó, la vida de este hombre para alcanzar el corazón aún de soldados que lo custodiaban. Y cuando uno mira esto, uno dice: wow, Dios anda por sendas misteriosas. Hay cosas que nosotros no sabemos por qué ocurren, pero que Dios las permite. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, que aunque nosotros no lo veamos, nosotros podemos entonces entender de que Dios obra por sendas misteriosas. Y dice: he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y sigue diciendo, ya para ir finalizando, en el versículo 9: y ser hallado en Él. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. El poder descansar nosotros en Él, el tener la seguridad de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Mire, nosotros no nos regimos por las circunstancias de nuestra vida. No nos regimos por, me siento feliz hoy porque todo me salió bien esta última semana, y por eso me siento feliz. Eso no es lo que nos hace feliz. Por supuesto, eso nos trae una gratificación momentánea, porque sabemos que, como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. Pero después de la calma puede venir otra tormenta. Y así es la vida es así. Entonces no dependemos de eso, de los tiempos, de las estaciones. No nos regocijamos simplemente por estas circunstancias que son tan variables y tan pasajeras, sino nos regocijamos de saber de que hemos sido hallados en Él. Amén. De que estamos en Él. Y pase lo que pase, seguiremos descansando en su palabra, en sus promesas y en todo lo que el Señor ha preparado y tiene para nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Dios es bueno. Cuando vemos de la manera como Dios cuida de sus hijos, como Dios vela por nosotros, el llamado que nos hace Dios a través de un pasaje como este es a nosotros poder entonces regocijar. El versículo 1 de ese capítulo 3 de Filipenses, fíjense cómo comienza el versículo, dice, o ese capítulo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, o sea lo que sea, aparta tu pensamiento de cualquier cosa que tú estés atravesando, gozaos en el Señor. Amén. Porque nuestro regocijo no depende de estas circunstancias favorables o no favorables, momentáneas, que puedan ocurrir en nuestra vida, sino porque ahora estamos sembrados en el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Cualquiera que vea la escena de la muerte de Jesús, estoy seguro que así como muchos creyeron, muchos dijeron: pobre diablo mira cómo terminó su carrera y mira cómo terminó, mira cómo murió. Y lamentablemente muchos tienen ese tipo de apreciación con relación a la vida espiritual, a la vida cristiana. Hay gente que dice: bueno, si los cristianos viven así o son pasados, pues yo no quiero ser cristiano. Déjame tranquilo en donde estoy, yo no quiero complicarme la vida. Y son resoluciones, son cosas que llegan a la mente totalmente fuera o desenfocadas del contexto de la palabra de Dios con relación al propósito que Dios tiene para nosotros, y ser hallados en Él. Dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo. Y esto lo pudo entender Pablo. Ya no se trataba de sus pensamientos, de lo que él creía, de lo que él pensaba, de sus conclusiones. No, es Dios, es Cristo, es lo que él tenga. La justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, su gracia. Su gracia nos alcanza, su gracia nos arropa, su gracia nos bendice. Amén. Gracias por tu Bendito sea el gracia. Señor para siempre. Así que, más que perdedores, somos ganadores. Amén. Cualquier cosa que Dios la convierta en una situación desagradable a los ojos de otros, Dios la va a tornar en bendición para sus hijos. Así no lo veamos en el momento, pero lo que Dios comenzó en nosotros, Dios lo va a concluir. Amén. Vamos a orar, vamos a estar de pie, vamos a orar en esta mañana y así entonces concluir nuestro tiempo de adoración, de alabanza y de enseñanza de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias cuando podemos estar delante de tu presencia agradeciéndote por todas las bendiciones que hasta aquí has añadido a nuestras vidas. Gracias, Señor. Queremos vivir agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nosotros. Amén, Señor. Y estamos seguros que seguirás haciendo, Señor, en la vida de aquellos que hemos sido marcados por tu Espíritu Santo, Amén, Señor. Señor. Aquellos que hemos sido, Señor, que hemos rendido nuestras vidas a ti. Aquellos que hemos sido llamados por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Gracias, Señor. Que aunque el mundo nos rechace, de que aunque la gente, Señor, pueda hacer burla de nosotros, nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza depositada en ti. Bendícenos en esta mañana. Alcanza a aquel, Señor, que todavía no te ha conocido. Sí, Señor. Oramos, Señor, por nuestros familiares, nuestros seres queridos, Sí, Señor, que Señor. nos duele en lo más profundo de nuestro corazón. Sálvanos, Para que Señor. tú, Señor, les ilumines. Para que Alcánzalos. tú traigas En revelación el del nombre de cielo a Jesús. sus pensamientos, a su espíritu. Y que ellos puedan, Señor, abrir los ojos ante la realidad de tu palabra, Señor, y el Sí, destino Señor. eterno del hombre que parte de este mundo sin tener su confianza y su fe puesta en Jesucristo. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Danos tu bendición. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor. Cualquier persona, cualquier familiar, Señor, cualquier ser querido que tengamos, sí, Señor, Señor. padeciendo cualquier En enfermedad. el nombre de Oramos, Jesús. Señor, para que tu mano sanadora repose sobre ellos y Sí, puedan Señor. ser sanados de cualquier enfermedad. Oramos por esta situación que se está repitiendo nuevamente en muchos lugares del mundo, Sí, Señor, Señor. a través de esta enfermedad, Señor, del COVID, de la pandemia que ya tenemos 2 años lidiando con esto, Señor. Ten misericordia, Señor. En el nombre de En el Jesús. nombre poderoso de Nombre Jesús. que es sobre En todo tus manos nombre, nos Señor. encomendamos ahora cuando concluimos este tiempo de adoración y de comunión contigo. Y todo esto agradeciéndotelo en el nombre de Jesucristo, a quien damos las gracias. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, Dios le bendiga, Dios le guarde. Así estamos despedidos en esta